Bueno, esta edición es bien chévere. Para los que no conocen la metodología, siempre la explico. Tenemos 3 ponentes, cada uno va a contar su historia de fracaso empresarial. Eso es muy importante, porque aquí vamos a hablar del fracaso empresarial. El fracaso como un peldaño más para cumplir cualquier sueño y para hacer realidad cualquier proyecto de emprendimiento que se tenga. Eso es lo interesante de acá. No celebramos el fracaso, lo entendemos y aprendemos de él. Todos estamos siempre dispuestos a fracasar en algún momento, siempre nos va a pasar, siempre va a estar ahí, pero lo interesante es cómo nos levantamos y hacemos realidad la idea que tenemos en la cabeza. Esa es la característica principal. Cada ponente viene acá y les va a dar a ustedes una maestría gratuita que les tuvo que haber costado un cojonal de billete para que ustedes lo aprecien y absorban todo ese conocimiento y extraigan lo más importante para ustedes. Hay 2 opciones de aprender en la vida, o aprende uno estrellándose contra el mundo, o aprende uno de los demás. Aquí lo que estamos aprendiendo es de los demás. Entonces, todas las historias que están acá han implicado unos grandes esfuerzos de lágrimas, de trasnochos y de dinero que ustedes tienen que aprovechar. Aprovechen eso y en lugar de perder la plata ustedes directamente, escuchen lo que aprendieron las otras personas. ¿Qué hicieron mal? ¿Qué salió mal? ¿Qué harían diferente? ¿Cuál fue el proceso? Eso es lo que ustedes tienen que aprender para hacer realidad la idea que tengan. Aprovechar ese conocimiento que les dan y utilizarlo para su propio beneficio. Eso es lo más valioso que deja este evento y es ese aprendizaje, esa maestría gratuita que nos dan. Poder, digamos, dar esa información abiertamente a la gente es lo que hace valioso este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole a las personas, oiga, hay que emprender, hay que arriesgarse, hay que atreverse. ¿Nos vamos a caer? Sí, pero la diferencia está en levantarnos. Fracasado es aquel que se cae y se queda en el suelo. Fracasar y seguir adelante es simplemente ser exitoso en la vida. Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Cada uno se va a demorar alrededor de 10 minutos contando su historia, teniendo en cuenta qué querían hacer, qué salió mal, qué aprendieron de eso. Entonces, es bien chévere ese pedacito. Al final de cada ponencia tenemos unas personas con micrófonos y demás para que les hagan preguntas. Vamos a hacerle 3 o 4 preguntas bien interesantes, sin pena, sin miedo, sin nada. Esto es un evento muy relajado para que nos expliquen cualquier cosa. Esa es una oportunidad muy valiosa porque tener a las personas acá adelante es una tarea titánica. Todo el mundo tiene trabajo, tiene cosas, obligaciones y demás, y sacar tiempo para venir acá es bien importante que lo aprovechen. Tanto ustedes que ya están acá como los ponentes que vienen acá a contarnos su historia. Entonces es una sinergia entre todos estamos dedicando acá un esfuerzo para poder hacer realidad nuestros sueños. Entonces eso es bien importante. 3 ponencias así, más o menos 10 minutos, 12 minutos, y al final tenemos el tema del networking. ¿Por qué digo que les hacen 2 o 3 preguntas a los ponentes? Porque la idea es que los cojan al final y los invadan de preguntas, se sienten con ellos, los aprovechen al máximo posible y nos quedemos acá, no salgamos corriendo para la casa a dormir y enfrentemos aquí media horita más, 1 horita más si se puede, quedándonos a hablar de cualquier cosa, de cualquier idea, de cualquier propósito que se tenga en la vida, cualquier meta que quieran tener. Hablaba justamente ahorita con un ponente y decía una idea. El concepto que tenemos nosotros es, tengo una idea, no se la digo a nadie porque me la roban y me la quitan y demás. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Podemos tener ideas que salgan del papel. Una idea en un papel no es sino eso. Una idea en un papel. Eso va a la caneca de la basura lo más rápido posible. Si la idea funciona, si la idea se ve la luz, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, si tenemos alguna idea, miremos a ver, preguntemos, oiga, yo hago esto, ¿usted qué hace? Cuénteme y miramos a ver qué hacemos en conjunto. Cómo co-creamos, que es lo más interesante hoy por hoy. Entonces, no se guarden las cosas, compártanlas y hagan la realidad. Eso se trata todo. Hacer la realidad, fracasar, volver a empezar. Hacer realidad, fracasar, volver a empezar, hasta que uno le pegue al perro con toda. Esa es la idea básica. Tengo que darle gracias a mis patrocinadores de esta locura. Está el Centro Comercial Parque Caracolí, que siempre está acá metido con todo este tema. Hoy con los establecimientos alrededor, con Club Colombia. Somos Vudú, que es mi empresa, que es la que me apoya en toda esta locura también. Tenemos a Vanguardia Liberal, a Pro Grupo Creativo. Ahí salen ahorita más, a mí se me olvida, yo siempre tengo un problema, creo que necesito a alguien que suba y me ayude con ese tema. Y a el equipo de voluntarios de FOCAP.
FOCAP es una cosa que uno hace no por plata, es algo que va más allá, es poder trascender en la mente de ustedes, es poder devolver algo de lo que uno ha recibido. Eso es lo que buscamos con FOCAP, es poder decirles a ustedes, oiga, esto es lo que vemos nosotros en nuestras empresas cada día y devolverles ese conocimiento. El conocimiento tiene que ser siempre libre, gratuito. Hoy por hoy el conocimiento pago es complicado, es decir, entiendo los negocios universitarios y demás, pero el conocimiento tiene que ser gratuito, tenemos que poder compartir información, poder aprender de cualquier cosa. Entonces eso es como el gran objetivo que tenemos de FOCAP. Esa es la idea básica, a grandes rasgos, no me alargo más. Vamos a empezar con el tema de los ponentes. Entonces tenemos 3 historias hoy bien interesantes. Un constructor, un odontólogo y un médico, entonces está bien chévere el tema, cada uno con su profesión y con su idea de negocio y con su totazo, entonces está bien chévere el tema. Vamos a arrancar con Raúl Suárez Gómez, él es fundador de Dental Clínica Odontológica, que tiene su profesión, que tiene su empresa, que quiso hacer una idea y bueno, él nos va a contar justamente qué pasó. Entonces démosle un aplauso a Raúl y que nos cuente su historia. Aló, aló. Bueno, primero, buenas noches. Quiero agradecer a Joana, que es una paciente mía muy querida y en tantas citas que hemos tenido me dijo, doctor, cuénteme una historia. Le conté la historia y me dijo, ahora cuéntemelo en grupo, pero nunca pensé que era para contarla acá. Me presento, mi nombre es Raúl Alberto Suárez Gómez, soy odontólogo de la Universidad de Santo Tomás. Estudié odontología forense y cirugía oral en la Javeriana y implantología y cirugía reconstructiva en la Universidad en Santos, Brasil. Toda esta historia empieza desde 10º semestre de la Facultad de Odontología, cuando yo veo una cátedra que se llama Odontología Forense y me llamó mucho la atención. Termino mi año rural y me presento a la Universidad Javeriana al posgrado. Llamémoslo, en unos azares de la vida, paso al posgrado de la Universidad Javeriana. Y estando dentro de la Universidad Javeriana, la Fiscalía General de la Nación hace unos requerimientos. Me dice, necesito ciertos odontólogos para que trabajen en todas las direcciones seccionales del país. Me presento a la Fiscalía y me quedo en la seccional Cundinamarca, con la suerte que el director de ese momento fue nombrado posteriormente director nacional. Él me lleva a lo que se conoce dentro de la institución como el nivel central. En el nivel central, pues me gano la empatía de él y me nombra director nacional de identificación del CTI. Y ahí empiezo una serie de viajes y me empiezan a formar el ICITAP, que es el equipo formador del FBI en los Estados Unidos, y es el que forma y hace los instructivos para los fiscales y jueces en los Estados Unidos. En ese momento estaba cambiando la ley en Colombia en lo que tiene que ver con los procesos penales o procedimientos penales, y era la ley 600 y viene a la ley 906. Y empieza todo ese equipo de formar los médicos, los odontólogos, los técnicos, los investigadores, los fiscales, y yo empiezo a recibir mucho conocimiento. En esos azares de la Fiscalía empiezo a viajar por todo el país y me encuentro con un colega de la seccional Cartagena, el cual tenía una academia formadora de investigadores y técnicos en criminalística. Con él tuve que hacer muchos procesos de desmovilización en los Montes de María, y él fue llevándome por el camino y me mostró lo bonito que era la empresa y formar personas, llamémoslo bachilleres, empezarlos a formar en el tema de la criminalística, y me pareció muy agradable la idea. Para ese momento yo era profesor también de posgrado de la Universidad Javeriana y dije, pues aquí puedo encontrar, hacer o formar una empresa, ¿cierto?, en Bucaramanga, que sea una academia formadora de investigadores y formadora de técnicos en criminalística.
Empezamos a trabajar, empezamos a sacar todo lo que se llaman las resoluciones, la papelería, y la Secretaría de Educación del departamento, del municipio, nos da los avales. Y encontramos en esos ires y venires, encontramos, llamémoslo, nuestro tercer socio, que era el que había ocupado cargos administrativos y cargos directivos en una universidad en la ciudad de Cúcuta. Y él me aterriza un poco más la idea de tener la academia, y la academia, no recuerdo ahorita bien, pero para el año 2005 estaba en la 27, donde hoy en día es la sede de CADME. Y se forma la academia, y empezamos la publicidad, y empezamos a hacer todo lo que tiene que ver con el engranaje de una institución educativa. Pero lo que yo nunca me di era cuáles iban a ser los problemas que iba a conllevar esa idea en la cual estábamos soñando, o yo estaba soñando, porque de los 3 socios yo era el único que para el momento seguía siendo un funcionario público. Por ser funcionario público, pues yo no figuraba dentro de los estatutos ni dentro de la parte legal de la academia, figuraba mi esposa. Empezamos, se matricularon una serie de estudiantes. Nuestro socio, que era el director administrativo, que él había sido el rector de la universidad en Cúcuta, manejaba un gremio político. En una reunión nos dijo que iban a haber 45 estudiantes subsidiados. Esos 45 estudiantes subsidiados nunca llegaron, y nos quedamos nosotros con nuestros 65, 67 estudiantes que habían empezado. Empezaron a pasar los meses, empezó a pasar enero, febrero, marzo, abril. Obviamente, todos los negocios cuando empiezan no tienen una rentabilidad. Pero aquí hubo algo curioso. El socio que me había llevado a formar esta empresa desapareció, que era el odontólogo en Cartagena. Desapareció y nunca volvió a contestar el celular, tal vez porque nunca más le volvió a interesar la empresa, porque no estaba produciendo el dinero que él esperaba. Me quedé solo con nuestro socio, que era ya una persona mayor de edad, que ya era un pensionado, y él había tenido un bagaje muy alto en la educación, y se empezaron a presentar las crisis financieras. ¿Por qué? Porque la academia tenía que subsanar toda la parte de los profesores, toda la parte administrativa, toda la parte locativa. Todos los días habían exigencias nuevas, y empezamos en un déficit bastante grande. Y un día, como cualquier otro, me senté yo ahí en ese parque Turbay a mirar al horizonte, y un señor, tal vez algún vecino del sector, se sentó y me dijo: ¿qué le pasa? Sencillamente le conté la historia, ¿no? Que estaba pasando una crisis económica porque lo que habían pagado los estudiantes no estaba supliendo las necesidades que la academia estaba llevando. Era un señor de Zapatoca. Y me dijo: mire, hay veces es mejor perder un poco para no perderlo todo. Y yo le dije: sí, pero esa no era la idea con la que yo había formado esta academia. Yo había formado esta academia queriendo convertirla en una empresa próspera educativa. Y me dijo: pierda un poco y va a ver que va a ganar mucho. El señor se fue, yo me quedé mirando al horizonte. Y ese día, pues yo no había traído mi vehículo, le había pedido prestada la camioneta a mi suegro, y la camioneta la había parqueado allá afuera en la 27. Cuando terminé de hablar con el señor y volteé a mirar, la camioneta no tenía espejos, no tenía pasacintas y no tenía la tapa de la gasolina. Y dije: ay Dios, todo esto no me puede estar pasando a mí junto. Bueno, me llevé la camioneta, me aguanté que mi esposa me dijera: ¿para qué te llevas el carro de mi papá teniendo? Bueno, y todo lo que tenían que decirme. Viajé a Bogotá y me quedé pensando: no puedo seguir perdiendo plata, porque lo que estaba perdiendo mensualmente era una cifra significativa para aquel momento. Y aproveché lo que me había formado la institución, y traje a Bucaramanga las luces forenses, y empecé a hacer seminarios, y seminarios que fueron muy prósperos, seminarios en los cuales tenía asistencia de 100, 150, 200 personas. Pero lo triste del caso era que trabajábamos viernes, sábado y domingo para poder hacer el seminario el sábado todo el día,
Y todo lo que producía el seminario no iba nada, pero absolutamente nada para mi bolsillo ni para el bolsillo de nadie. Era para subsistir y mantener y seguir manteniendo la academia. ¿Por qué para subsistir y poder seguir manteniendo la academia? Porque los estudiantes que se habían matriculado teníamos que cumplirles. Mi socio de Cartagena estaba desaparecido, mi socio que fungía de rector y era la persona de edad, tuvo para ese momento una crisis personal y me quedé absolutamente solo, pero con la responsabilidad de poderle cumplir a los estudiantes. Terminamos ese primer año y entró el debate que ya no tenía socios, ni tenía a quién preguntarle, solo con mi esposa. Le dije, ¿qué hacemos? ¿Recibimos más estudiantes o sencillamente terminamos con los que iniciamos? Y me dijo, llevas 8 meses trabajando en las noches y los fines de semana para poder solventar la academia. Tú decides si quieres seguir o simplemente terminamos con los estudiantes que empezamos. Y fue la decisión, no sé si fue la mejor decisión, pero pienso que fue la decisión que me trajo tranquilidad a mi vida. Decidí no recibir más estudiantes. No recibir más estudiantes y terminar con los estudiantes que tenía. Para ese segundo año tuve que hacer 8 seminarios para poder mantener esto y poder culminar y que los estudiantes se pudieran graduar, y algunos ayudé a que tengan hoy en día trabajo y están muy bien. Pero la idea de todo esto es que cuando uno sale de la universidad, uno sale soñador, y hay que soñar, pero hay que soñar despierto. Porque cuando uno quiere soñar las ideas, como lo decía Pilo, y cuando uno empieza proyectos, nunca mide a dónde puede llegar el proyecto y si las personas que están rodeando el proyecto al cual uno le está poniendo el empeño, lo van a acompañar siempre. El socio que me llevó al proyecto hoy en día es un honorable concejal de la ciudad de Cartagena, es amigo mío porque trato de no tener rencillas con nadie, ¿cierto? Y a todos sacarle la parte positiva. Este es el momento y nunca me ha preguntado, Raúl, ¿cuánta plata terminaron perdiendo? ¿Cierto? Sí, terminé perdiendo casi un 45% del 100% que había invertido, pero las palabras de aquel señor que me encontré en el parque, que me distrajo para que me robaran los espejos y la tapa de la gasolina, terminó siendo cierto. Luego supe quién era y sencillamente de todo esto saqué el aprendizaje de que todo lo que a uno o uno cree o uno piensa o uno cree en proyectos que tiene que invertir no son lo que uno espera. Una de las conclusiones a las que yo he llegado es que uno tiene que hacer lo que uno conoce y no dejarse llevar por los sueños de otra persona que haya sido exitoso en un proyecto que ellos sí conocen bien, pero que uno no conoce. Así tengan un fundamento administrativo o financiero muy fuerte. Como estaba pasando las necesidades de tipo económico a mitad de año del segundo año de los estudiantes, mi esposa también es odontóloga y ella decidió abrir un consultorio en ese momento en el municipio de Girón, en el Parque Las Nieves, un consultorio como de unos 8 metros cuadrados, eso era algo que entraba uno de ladito. Y yo iba y la miraba trabajar. En el momento yo no estaba ejerciendo porque seguía ejerciendo como funcionario público y hacía clases particulares. Y ella, un poco disgustada porque le tocaba colaborarme, llamémoslo como una obligación, pero estábamos empezando el matrimonio, también estaba recién casado. Duró en su sociedad que hizo consultorio, que les digo 8 metros cuadrados, alrededor de 1 mes y medio. Esa fue una sociedad un poco más rápida que culminó y se acabó el consultorio. Y yo dije, Dios, voy a acabar la academia, que era el sueño. Se acaba el consultorio de Marta y un día decidí, antes de hacer el grado final de los estudiantes, dar una vuelta por el poblado Girón. Y muchos se preguntarán por qué en el poblado Girón. Era sencillamente un municipio o un momento que me llamaba la atención. Y miré y encontré una casita a la entrada del poblado, un local muy pequeño de 15 metros cuadrados, y decidí montar ahí el consultorio. Como ya no tenía actividad,
porque la academia había cerrado, le dije a Marta, Marta, ¿por qué no trabajas tú como odontóloga? Ella era odontóloga general en su momento, en las mañanas, y yo bajo en las noches y hago lo que salga. Si sale algo de cirugía, pues yo lo hago. Terminamos la academia, liquidé la academia, le entregué el balance, y fue una pérdida bastante grande, por la cual no tenía dinero para iniciar el consultorio. Le pedí prestado a mi suegro, que también es de Zapatoca, el dinero para que me ayudara a formar el consultorio. Para ese momento eran como 15 millones de pesos que le pedí prestado. Y mi esposa me dijo, ay, yo tengo una amiga y quiere ser socia de nosotros. Y yo, otra sociedad, ¿no? Ya iba mal en 2 sociedades. Y empecé la tercera sociedad con Marta y la amiga. Y la amiga muy querida, una niña muy responsable. Y empezamos la sociedad y empecé yo a trabajar. Y entonces yo salía de la fiscalía a las 5:30 de la tarde, me iba y trabajaba hasta las 9, 10 de la noche en el consultorio. Y empecé a darme cuenta que yo me ganaba 50.000, 100.000 pesos, 150.000 pesos en las noches. Y empecé a sumar todas las noches a lo que yo me ganaba en la fiscalía. Y dije, ala, me voy a quedar en el consultorio un poquito más de tiempo. Pedí una licencia no remunerada que le dan a uno como funcionario público 3 meses y unas vacaciones que tenía acumuladas, y empecé a trabajar. Pero mi socia del momento no aparecía, no iba a trabajar. Y entonces pues el arriendo del local teníamos que pagarlo 50% de ella, 50% yo. Y lo que producíamos, pues las ganancias eran para los dos. Pasaron 6 meses y yo dije, pero yo trabajo gratis para ella. Entonces un día la invité a comer y le dije, mira, yo necesito pues que le metas empeño o algo hacemos. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Devuélveme el dinero. Y yo debía los 15 millones que me había prestado mi suegro y tenía que conseguirme los otros 15 millones. Y como mi mamá era las personas que decía, Raulito, hay que ahorrar, pero yo no tenía cómo ahorrar en el momento porque estaba colgado, pues le pedía Comeva cuando era la cooperativa de los profesionales, le pedí el favor que me prestaran los otros 15 millones para devolverle a la socia. Se devolvió el dinero a la socia y empecé a trabajar muy duro y empecé a sacar todas las cosas buenas que me había dejado la academia, porque a pesar de la quiebra que se tuvo, la academia me dejó pilares fundamentales muy increíbles, como fue el tener sueños aterrizados, el saber que si uno emprende un sueño tiene que tener una estabilidad administrativa, si uno emprende un sueño uno tiene que tener una constancia, si uno emprende un sueño uno debe tener un juicio. Y empecé a trabajar de lunes a domingo. Y aquí veo un primo de un gran amigo mío, que también es abogado, y llegaba los domingos a las 6 de la mañana a que le mirara los dientes. Domingos 6 de la mañana, y yo los domingos a las 6 de la mañana tenía que ir a abrir por él. Pero lo interesante era que él, cada vez que iba, hiciera o no hiciera nada, me daba 100.000 pesos. Me decía, su tiempo vale. Y me enseñó a entender que el tiempo de uno también vale. Yo perdí 18 meses trabajando gratis, llamémoslo, para no tener la quiebra total de la academia. Y empecé a hacer esa empresa, y esa empresa empezó a nacer. Hasta que hoy en día es una clínica, pues no sé si alguien aquí la conoce, hay muchas personas que han asistido a mi clínica, y es una clínica absolutamente próspera que tiene un plus, es que no atiende ningún seguro. Esa clínica es solamente para pacientes particulares. Eso no quiere decir que pertenezca para un solo estrato social. Joana, que ha estado miles de veces en mi clínica, que es una paciente bastante nerviosa, sabe que yo atiendo desde el señor que está en la carreta con los aguacates hasta las personas de más clase social. Y es algo que me ha llenado a mí de satisfacción y me ha hecho ver que todos los sueños o todas las cosas que uno empieza al principio no son fáciles, pero con el pasar del tiempo se van solventando. Empecé la clínica y como no tenía ortodoncista, que era lo que en su momento para ese año se movía más, yo le dije a mi esposa, necesito que tú seas ortodoncista, porque era mi talón de Aquiles en el consultorio. En ires y venires mi esposa estudia en la Santo Tomás y se hace ortodoncista.
Entonces quedé completico y empezamos a trabajar mucho y empecé a recibir críticas de mismos odontólogos que estaban en el municipio, que me decían que yo regalaba el trabajo, que yo hacía, que no deshacía. Y empecé a ahorrar, hasta que tuve una solvencia bastante grande y pude hacer ese edificio que hoy en día es el que está y que hoy en día es una empresa que entre trabajos directos e indirectos tiene como unas 25 familias. Esta historia que le conté pues me conllevó a que en Dental no tuviera el desorden que tenía, porque cuando se crearon la academia era una fundación, la teníamos como una fundación y no sabía yo nada de la parte contable. Aquí se han aplicado todo lo que no pude aplicar dentro de la academia. Aquí trabajo no solamente por la parte económica, sino por el gusto y por las ganas de hacer las cosas bien y tener la satisfacción. Lo que vieron anteriormente en la diapositiva pues era el proyecto cuando se empezó a crear la clínica. Esta es la clínica, parte de la recepción de la clínica, son todas las áreas locativas de ella. Y esto, a mí me gusta mucho esta foto, ya se las voy a mostrar. Esto era cuando la clínica estaba en construcción, la ven absolutamente vacía. Y en ese ir del consultorio llegó un compañero y amigo mío de la universidad que venía de ser graduado de implantólogo en Chile. Y me dijo, Raúl, ¿usted sabe implantes? Y le dije, no mucho. Me dijo, yo lo quiero meter en el mundo de la implantología. Y yo me fui a estudiar a Brasil. Y estudié con él, y hice viajes a Estados Unidos, hice viajes a Brasil. Y cuando vine a construir la clínica, pues esto me significó para el pueblo, para muchos compañeros y el pueblo santanderiano, que mis viajes a Brasil y mis viajes a Estados Unidos eran a hacer hechos delictivos, ¿no? A llevar droga, cualquier cantidad de cosas decían, que entre la maleta iba quién sabe qué cantidad de cosas, porque yo pasé del consultorio de 18 metros cuadrados a una clínica de 563 metros cuadrados, pero ya no arrendado, propio. Entonces, esta foto me gusta mucho porque siempre soñé con tener una oficina en la cual me pudiera sentir cómodo y siempre soñé con eso y hoy en día lo cumplí. Pero la idea de esto es la perseverancia, la disciplina, el empeño, el tener personas que le colaboren a uno, como fue mi esposa y como son los empleados que tengo, porque me han acompañado desde que empecé en el consultorio, son los mismos, han venido creciendo, y decirles que no todos los proyectos que uno empieza o emprende en la vida van a ser exitosos, simplemente porque los sueños tienen que ser sueños, pero estando despierto. Esto era lo que les quería mostrar, comentar. Les doy las gracias y Joanita, muchas gracias. Pilo, muchas gracias. Bueno, esa es la historia. No sé si alguien tenga alguna pregunta para hacerla a Raúl. Si no, al final lo cogemos en el networking y le preguntamos una cantidad de cosas, pero es bien interesante la historia de Raúl. ¿Listo? Allá atrás hay una pregunta. Hola. Buenas noches, mi nombre es Guillermo. Tú nos cuentas que pues hay que soñar despierto, pero hay que también soñar en grande, porque uno ve que lo que tú construiste es algo magnificente. La experiencia previa, ¿crees que fue fundamental para poder desarrollar la segunda? O sea, el fracaso como principio de éxito, ¿lo ves como una gran herramienta? Aló. En el caso personal mío, sí lo veo como la gran herramienta que me llevó a tener la empresa que hoy en día tengo. Porque entendí, y vuelvo y le recalco de lo de soñar despierto, es que uno los proyectos debe emprenderlos convencido de que el proyecto va a ser próspero
y no entrar con unas ilusiones pensando que de pronto me va a ir bien o que de pronto las cosas en el azar me van a resultar. Y eso fue lo que me pasó a mí cuando yo creé la academia. Sencillamente yo estaba esperando cuando cambió la ley 600 a la 906, que eso se iba a llenar de un montón de gente que iba a querer estudiar ciencias forenses y que iba a querer estudiar criminalística y que iba a querer estudiar investigación criminal, y resulta que no pasó. Fue un proyecto que realmente, ya mirándolo detenidamente, le faltaron muchas bases. El proyecto del consultorio y hoy en día de la clínica, sí es un proyecto fortalecido no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista administrativo y financiero. Yo delegué todo en otras personas y pensé que simplemente porque yo tenía el conocimiento de las ciencias forenses, podía hacer de eso una empresa. Gracias. Esa es la historia de Raúl. Vamos entonces a seguir. Les recuerdo, estamos transmitiendo por Facebook Live. Está súper chévere ya, súper profesional, hemos avanzado un montón en eso. Nuestro compañero Aristóbulo está dispuesto a resolver cualquier inquietud que hagan. También estamos con Juli Pérez, que es la persona que maneja nuestras redes, Instagram, Twitter, Facebook, de todo. Entonces, para que ampliemos un poco el mensaje.